pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días, amigos y oyentes, Dios los bendiga en este nuevo día. Mi nombre es Emelina Montes, soy miembro de la comunidad cristiana El Redil Estadio, Medellín, Colombia. Y hoy tengo el privilegio de compartir este tiempo devocional con todos. Pero antes quiero decirles que si no se han suscrito a nuestro canal, lo hagan haciendo clic en la campanita para que puedan recibir todo el contenido que diariamente se está subiendo a nuestro canal y así poderlo compartir con sus familiares y personas que ustedes crean puedan ser edificadas. Ahora continúo leyendo nuestra historia memorable que se encuentra, como les dije, en el libro de Éxodo capítulo 12 versículos 37 al 42. Voy a leer a favor de ustedes en la Biblia Nueva de las Américas. Los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, junto con ovejas y vacas, una gran cantidad de ganado. De la masa que habían sacado de Egipto cocieron tortas de panes sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. El tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue 430 años, y después de los 400 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para el Señor por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta vez para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Bueno, antes de continuar con nuestro acróstico casa, quiero hacer un breve resumen de todos los acontecimientos que sucedieron antes de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud que vivieron en Egipto. También quiero preguntar, ¿has creído o te has sentido esclavizado en algún momento de su vida? Y también quiero hacer otra pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el pueblo de Israel tuvo que pasar a Egipto y vivir ese tiempo de esclavitud? Bueno, a continuación vamos a escuchar un tiempo de alabanza y ya seguimos con nuestro acróstico casa. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros con júbilo. La 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 la. Gózate. Resumen del libro de capítulo 12 de Éxodo, y en sí el libro de Éxodo como tal, que significa eso, Éxodo significa salida, viene desde tiempos de cuando José se conoció con sus hermanos y Jacob su padre también lo conoció.
se presentó allí un tiempo de hambruna, tanto en Egipto como en Canaán. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando se propició este encuentro, el faraón, que en ese tiempo estaba sirviéndole José, José le preguntó pues que su familia estaban padeciendo mucha hambre y que si podían ser llevados allá. En ese tiempo también en Egipto estaba sucediendo eso, pero ¿qué pasó? Que todos sabemos que José fue un buen administrador, entonces él se ingenió una estrategia de que los mismos egipcios le vendieran todos sus ganados a él, y él así acumuló para poder sustentar ese tiempo de hambruna que hubo tanto en Canaán como en Egipto. Y así fue como el pueblo de Israel fue introducido a la tierra de Egipto. Allí, estando ellos, murió el faraón y murió José también. Entonces, toda la generación que fue a Egipto, ellos empezaron a multiplicarse en gran manera. Y el faraón, de tal forma que vio la necesidad de qué hacer con el pueblo de Israel. Entonces, fue cuando vivieron ese tiempo de que nacían muchos niños, y entonces el faraón le dijo a unas parteras hebreas que cuando nacieran varones los echara al río Nilo y que solo dejara vivir cuando fueran niñas. Pero como sabemos que Dios ya tiene todo orquestado con sus propósitos, estas parteras nunca cumplieron con eso por temor a Dios. Entonces, cuando el faraón les preguntó que por qué estaba sucediendo eso, ellas le dijeron: no, lo que pasa es que las hebreas son fuertes y robustas, y cuando van a dar a luz nosotros llegamos y ya no podemos ayudarles, ellas dan a luz muy rápido. Entonces él se ideó otra estrategia, entonces que todo niño que naciera fuera echado al río Nilo. En ese evento fue cuando nació Moisés. Moisés, como todos recordamos la historia, él fue rescatado por la hija del faraón, y coincidencial no, ya previsto por el Señor, quien lo cuidó fue su propia madre, y antes la hija del faraón le pagó por haber criado al propio hijo. Una vez que Moisés creció en este ambiente egipcio, él ya cuando creció hubo un momento en que Moisés vio un incidente que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, y él sintió indisposición, o sea, no le agradó, sintió dolor, y entonces ¿qué pasó? Él mató a este egipcio, y pues se dieron cuenta, y después los mismos egipcios lo acusaron que le iban a decir al faraón. Entonces pues Moisés se llenó de temor y él se fue de Egipto, y fue cuando llegó a la tierra de Madián, donde conoció allí a Jetro, y de donde provino su esposa Séfora. Después de mucho tiempo, el Señor había escuchado todo el sufrimiento y la esclavitud en que el pueblo de Israel estaba viviendo por causa de los egipcios. Les colocaban tareas muy pesadas, y los hacían trabajar mucho tiempo, que era lo que buscaba el faraón, que de esa manera los debilitara, ¿sí? Para que a ver si así evitaba que ellos se multiplicaran tanto. Pero ya ellos se quejaban mucho y hacían mucho lamento y oraban al Señor, y el Señor escuchó sus lamentos y todo. Pasado el tiempo, ya fue cuando el Señor se le presentó a Moisés. Moisés ya estaba en una edad grande, y le encargó el propósito o la tarea de que él fuera quien sacara a Israel de esa opresión que lo tenían los egipcios. Yo creo que recordamos todas las objeciones que
que Moisés le puso al Señor cuando él le dijo que fuera y que lo comisionaba para que sacara a su pueblo de Israel. Resumiendo, todos los propósitos del Señor se cumplen sí o sí. Él le lo encomendó con su hermano Aarón, por más que él le dijo que no, que él era tartamudo, bueno, le puso cantidad de excusas, pero así sucede muchas veces. Nosotros nos excusamos mucho con el Señor, pero el Señor, como sea, cumplirá los propósitos y eso hizo. Entonces envió a Moisés y ¿qué le dijo? Le dijo a Moisés que fuera donde el faraón y le pidiera que les diera 3 días a los israelitas para ir a adorar al Señor. Pero el Señor ya tenía propuesto que iba a pasar, que le iba a endurecer el corazón al faraón y bueno, toda esa cantidad de circunstancias que hemos visto a través de la historia del libro de Éxodo. Y ya en el capítulo 12 que nos compete en este momento, vemos que lo que digamos fue como la situación que ya llevó a que el faraón accediera a lo que los israelitas estaban pidiéndole por medio de Moisés y Aarón. Entonces ya fue cuando fue la última plaga que el Señor permitió que vivieran los egipcios. Fue el sacrificio de los primogénitos. Dice que esa noche que antecedió a la salida del pueblo de Israel, todo primogénito, tanto de hombre como de animal, fue muerto. Dice la palabra que esa noche no hubo una casa en Egipto donde no hubiese un muerto, pero todas las casas de los israelitas no pasó eso. Y obviamente pues fue algo que el faraón y todos los egipcios se dieron cuenta. Entonces ahí fue el momento en que Dios puso gracia y Dios mismo y propició que el mismo faraón y todos los egipcios tomaran la decisión de decirle a Moisés y a Aarón que sacaran el pueblo, que se fueran urgente, que porque de no ser así terminarían muriendo todos los egipcios. Y Dios puso tanta gracia en ese momento que hizo que todos los egipcios apuraran a los israelitas a que se fueran. Incluso les quisieron dar todas las alhajas, la ropa, toda la harina sin leudar, y ellos salieron esa noche prácticamente expulsados por el faraón y todos los egipcios. Entonces ahí vemos que ellos duraron 430 años viviendo ese tiempo de esclavitud. Y así fue como el Señor propició la salida del pueblo de Israel de esa esclavitud y de esa opresión en que estaban viviendo los israelitas. Bueno, ahora sí vamos a nuestro acróstico casa, y para ello en nuestro tiempo de confesión voy a leer el versículo 30 del capítulo 12 de Éxodo. Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Bueno, vemos en este momento de este versículo cómo aún Faraón reconoció la grandeza, la autoridad y el poder de Dios. Nosotros en este tiempo de confesión, cuando somos o soy confrontada a la luz de la palabra, reconozco que cuántas veces hemos estado o he estado esclavizada, no del pecado. Tal vez Israel en este tiempo fue ese pueblo que fue oprimido y esclavizado por los trabajos físicos y en su salud, ¿cierto? Entonces física y materialmente fue
¿Cuál es nuestra mayor esclavitud? El pecado. Si miramos nuestro interior y si reconocemos a lo largo de lo que hemos vivido, cuando no conocíamos aún de la palabra, vivimos esclavizados del pecado. Todo el pecado siempre nos ha mantenido esclavizados. Muchos nos preguntaremos, no, pero ¿cómo esclavizados? Claro, muchos vivimos esclavizados de la mentira, de la envidia. Muchos podemos vivir esclavizados de las redes sociales. Vivimos esclavizados aún del celular, porque muchas veces se nos puede quedar todo lo que sea, pero si nosotros vamos sin el celular, nos sentimos como desprotegidos, como que nos faltó algo. Entonces eso es una manera de vivir esclavos, muchos de la pornografía, de tantas cosas, que todo pecado en sí nos lleva a ese estado de esclavitud. No necesariamente tiene que ser una esclavitud como la que vivieron los israelitas por el yugo del pueblo de Egipto. Nosotros también en este tiempo vivimos esclavizados del sistema, de la sociedad, de los perjuicios, aún del mismo legalismo que muchas veces pudimos vivir en alguna congregación. Entonces vamos a pedirle al Señor en este tiempo de confesión que reconocemos que hemos sido esclavizados por el pecado y que necesitamos que Él nos libere de esta condición, porque solo en Él hallamos libertad. Padre Celestial, en esta hora reconocemos, Señor, toda nuestra debilidad y nuestra necesidad de ti, Señor. Reconocemos también que por causa del pecado siempre hemos vivido esclavos y oprimidos por el mismo pecado, Señor. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo a vivir ese proceso de morir en la cruz para que nosotros fuéramos llamados a libertad. Señor, te damos muchas gracias por esa misericordia que tuviste con nosotros al haber puesto su mirada en medio de la multitud, Señor, y nos has hecho libres de toda esclavitud de pecado y de toda opresión. Te damos muchas gracias, Señor, porque todo lo oramos en el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén. Tengan en cuenta el momento en que viven, porque es hora de levantarse del sueño. La salvación está cerca. Está la noche muy avanzada, la luz del día se aproxima. Despojémonos de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Bueno, ahora seguimos con nuestro A de adoración. Y allí vamos a leer el versículo 31 del capítulo 12. Dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo: levántense y salgan de entre mi pueblo. Ustedes y los israelitas vayan y adoren al Señor como han dicho. Y la parte B del 32 dice: y bendígame también a mí. Bueno, en el tiempo de adoración es cuando nosotros vemos todos los atributos que el Señor tiene y cuánto podemos reconocer su grandeza, su poderío. Vemos que en este
versículo, aún con la dureza que el faraón había tenido, que el Señor había permitido que este hombre viviera en esa dureza de corazón, hubo esa situación que Dios propició, que fue la muerte de los primogénitos, donde el corazón del faraón fue tocado y él mismo reconoció la grandeza, el poderío, pero también reconoció que Dios es un Dios que en su momento Él disciplina y Él da el castigo a quien no obedece. Entonces, en este tiempo de adoración, podemos darle gracias al Señor, porque así como Faraón reconoció y fue vulnerable ante la voz y todo lo que el Señor había hecho, lo tocó en lo más profundo, que fue perder su primogénito, tanto de su hijo como de su ganado. Él reconoció quién era Dios y aún llegó al punto de pedirle a los israelitas que oraran también por él. Gracias, Señor, porque cuando nosotros reconocemos en ti y vemos esa misericordia, pero también ese amor, y entendemos que todo proceso que tú permites en nuestra vida, así como lo hizo con Faraón, también lo has hecho en nuestras vidas, Señor. Y te damos muchas gracias, porque es tiempo de adorarte, Señor, y de glorificarte. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, en esta hora, porque puedo ver reflejado allí, tanto en el faraón y en los egipcios, cuánto reconocieron y también pidieron que fueran tenidos en cuenta y orar por ellos. Señor, te damos muchas gracias porque aún podemos exaltarte, glorificarte, Señor, y entender que tú de muchas cosas nos has sacado de esclavitud a libertad, Señor. Yo reconozco, Señor, que cuánto tiempo tal vez viví oprimida por causa de muchos pecados, Señor, pero a libertad tú me has llamado y te doy muchas gracias, Señor, y pido, Señor, que todo tiempo que podamos estar en esta tierra, seamos siempre glorificando y exaltando tu nombre, Señor, porque para eso tú nos creaste, para adorarte y para exaltarte, Señor. Gracias, porque oramos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Aleluya, ya mi deuda fue pagada. Él compró mi redención. Aleluya, mis cadenas se cayeron. Mi vergüenza Él quitó. Esclavo de los ya no sirvo al pecado, ya no hay condenación, libre soy. Una vez y para siempre me salvó. Bueno, ahora continuamos con ese de súplica y para ello vamos a leer el versículo 33 del mismo capítulo 12. Dice: y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían: todos seremos muertos. Bueno, en este tiempo de súplica, la palabra aquí en este versículo dice que los egipcios apremiaban, o sea, suplicaban, rogaban a los israelitas que se fueran pronto. ¿Por qué? Porque ellos decían: si ellos siguen aquí,
por causa de esa situación, pues así como murieron los primogénitos, pues también vamos a morir todos. Y ellos en ese momento fue ese momento suplicante para que ellos se fueran. Ellos sentían que al irse los israelitas, ya ellos iban a descansar de los juicios del Señor. Bueno, Señor, en este tiempo de súplica es cuando nosotros podemos mirar a nuestro alrededor y reconocer que es el momento que podemos suplicar, Señor, por todos aquellos que aún viven en esa esclavitud del pecado, en esa opresión, que viven tiempos tan difíciles, Señor, porque aún no te conocen. Señor, y suplicamos en esta hora que tú nos lleves a reconocer que así como fuimos nosotros alcanzados por la luz de tu evangelio, Señor, podamos alcanzar a otros. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque nos permites llegar a este tiempo de súplica, Señor, donde podemos colocar delante de ti todas las personas, Señor, que aún no te conocen, bendito Dios, empezando por nuestra familia, Padre Celestial. Suplicamos a ti, Señor, que todos los días coloques en nosotros ese sentir y ese anhelo, Padre Celestial, de orar y alcanzar a todos aquellos que aún no les ha brillado la luz del Evangelio, Señor, para que puedan salir de este tiempo de esclavitud y opresión por causa del pecado, por causa del sistema, por causa de muchas cosas internas que son producidas por nuestras propias concupiscencias, Señor, y otras por nuestra propia carne y por nuestra propia entorno donde vivimos, Señor. Yo te pido, Padre, que tú seas obrando en cada vida, Señor, y suplicamos porque eres tú quien puede sacarlos de esa esclavitud a la libertad, porque por eso tú pagaste ese precio en la cruz, Señor. Tú fuiste esa Pascua, Señor, que así como en el Antiguo Testamento, la Pascua era recordando cuando el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Nosotros también celebramos ahora esa Pascua, que es la Pascua de la Resurrección, porque ya no se necesitó ese cordero antiguamente como lo hacían antiguamente, sino que ahora ese cordero fue Jesús, el Hijo de Dios, que vivió esa expiación y murió por todos nuestros pecados para hacernos libres, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, porque nos permites orar y suplicar en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Bueno, muchas gracias por seguir hasta este tiempo y yo sé que las alabanzas también han sido de bendición para ustedes. Ahora llegamos al cuarto segmento, que es nuestra A de acción de gracias, y para ello voy a leer el versículo 42. Dice:
Esta es noche de vigilia para el Señor, por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Bueno, en este tiempo de acción de gracias podemos mirar como aplicación qué aprendimos durante este pasaje o esta historia memorable que hoy el Señor nos permitió leer. Y como aplicación podemos ver que en el Señor hay libertad en todo tiempo. Que cuando el Señor hizo ese sacrificio en la cruz, no lo hizo en vano. Vemos en la lectura del versículo 42 que el Señor se gozó, que el Señor dijo que era un tiempo para celebrar esa victoria de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. Y el Señor se sintió gozoso y Él por eso instituyó la celebración de la Pascua en ese tiempo. Ahora nosotros lo hacemos ahora. ¿Y cuál es esa Pascua que nosotros celebramos? La resurrección de Cristo. Porque reconocemos que este fue un sacrificio único y para siempre. Entonces esa es la Pascua que nosotros ahora celebramos. Y es el tiempo de darle gracias al Señor. Porque a libertad fuimos llamados. Y gracias por su sacrificio ya no tenemos que vivir más este tiempo de esclavitud y de opresión por causa del pecado. Y darte gracias, Señor, porque nos sacaste de las tinieblas a la luz. Entonces vamos a orar en esa dirección. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, porque cuando estábamos en medio de la oscuridad, cuando estábamos en esa esclavitud y opresión por causa del pecado, Señor, tú enviaste quien nos hablara de tu evangelio y así poder recibir esa luz y ser sacados de las tinieblas a la luz admirable, Señor. Por eso te damos muchas gracias, Señor, por cada tiempo que tú nos hablas a través de estas historias memorables, Señor, porque ninguna es menor. Todas aportan cada día en el crecimiento de nuestro caminar contigo, Señor. Yo te doy muchas gracias por el privilegio de haber sido rescatada de ese mundo de oscuridad, Señor. Gracias porque nos da la oportunidad, Señor, de seguir creciendo en tus caminos, Señor, y poder llevar esa luz del Evangelio a todos aquellos que aún se encuentran en tinieblas, en esclavitud y en opresión. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de poder orar y llegar a muchos a través de tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias porque siempre oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Que Dios los bendiga y que hasta una pronta oportunidad. Dios los bendiga a todos. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.